Listo, buenos días a todos, buenos días a los que nos ven, nos escuchan. Vamos a dar inicio, hoy vamos a avanzar al versículo número 8, capítulo 3, verso número 8. Llegamos a la tercera exhortación que hace el apóstol Pablo a Tito en esta carta. Y empieza el versículo número 8 diciendo: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Ok, cuando habla el apóstol Pablo aquí de palabra fiel es esta, se está refiriendo a los 7 versículos anteriores. Todo lo que él habló de doctrina, ¿sí?, clara, y de lo que la doctrina produce en los hombres. Recordemos que así empieza el capítulo 3, recuérdales estas cosas, y pues como ya lo hemos visto ahí en el capítulo número 3, el versículo 3 es terrorífico, ¿no? O sea, entonces, cuando Pablo llega aquí, le está diciendo a Tito que reafirme lo que ha enseñado acerca de la salvación, los efectos que la salvación hace en las personas. Ahora, utiliza palabras importantes como palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistas con firmeza. Entonces, la doctrina es fundamental en la iglesia. Ese es el punto número 1. Es algo que no puede faltar. Debe de haber doctrina y se tiene que enseñar enfáticamente, o sea, estar ahí sobre duro sobre la doctrina, ¿sí? Entonces, esta porción del capítulo 8, del capítulo 3, verso número 8, se ha considerado como una de las joyas del Evangelio, fíjense. O sea, obviamente, sin minimizar ninguna otra parte de la Escritura, ¿no? O sea, se ha considerado, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un carácter de autoridad muy, muy fuerte de parte de Dios, ¿no? Eso es algo serio, o sea, esa autoridad viene para hacernos una reflexión. La doctrina debe de ser permanente, la enseñanza doctrinal en la iglesia debe ser algo permanente, constante. Entonces, eso es fundamental, ¿no? Entonces, aquí ponemos algo que es esencial en la iglesia, en lo que es la iglesia: la docencia, la enseñanza. Eso debe de ser esencial. O sea, vamos a ponerlo de esta manera, una congregación que carezca de docencia, pues tiene un grave problema, ¿no? Tiene un grave problema porque es esencial, ¿sí? Entonces, Pablo empieza en esta parte haciéndonos mención acerca de la salvación, la gran salvación que tenemos de parte de Dios, y también nos deja claro que la obra del Espíritu Santo es esencial, que la entendamos, ¿no? O sea, es algo que tú y yo debemos comprender, por qué Dios nos da el Espíritu, cuál es el propósito del Espíritu de Dios, ¿no? ¿Sí? Entonces, una de las cosas que es importante mencionar aquí, que la enseñanza debe de estar basada en todo el consejo de Dios, o sea, no nomás en algunas partes. Entonces, todos los mandamientos, todas las exhortaciones, toda la doctrina es fundamental. No podemos decir esta sí, esta no. Entonces, por eso el apóstol, en este versículo número 8, mirando hacia atrás, a lo que ya habló grandemente, dice: palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas, ¿qué cosas? La salvación, lo que hace el Espíritu Santo, quiero que hables con firmeza, que insistas con firmeza. Entonces, ¿qué es lo que le estaba encargando a Tito? Enseña, sé maestro. Entonces, ¿cuál es el principal
eje de un pastor, de un encargado de una congregación? La enseñanza. Ese es el principal eje. Por eso vienen los dones, ¿no? Entonces, hoy desafortunadamente, ante la realidad que vivimos, vemos muchas cosas diferentes, ¿no? Pero tenemos que ir al principio bíblico, ¿no? Hoy ya no se llaman inclusive pastores, hoy se llaman influencers, ¿no? Andan ahí arreglando la vida de las personas por el WhatsApp. No, en serio, no estoy bromeando, ¿no? Subiendo reels cada rato de la vida del pastor que está aquí, que está por allá y que se va a tomar un café y bla, bla, bla. Y eso, pues realmente, bíblicamente está totalmente fuera del principio. Porque la principal, podemos decir que una de las principales actividades o encargos de Dios al liderazgo de la iglesia, vamos a hablar del pastor, es la enseñanza. Entonces eso tiene que ser constante, ¿no? Digo, ya lo demás ahí lo dejamos. Entonces, Pablo empieza diciéndole aquí a Tito que palabra fiel es esta. Esta expresión no solamente se ve aquí en la carta de Tito, sino también aparece en las dos cartas de Timoteo. Y recuerden que tanto Tito, Timoteo, primera y segunda de Timoteo, son consideradas como cartas pastorales. Entonces, cuando esta expresión, palabra fiel es esta, Pablo se va a ese contexto. Primera de Timoteo nada más refiero 1:15 y segunda de Timoteo 2:11, nada más ahí anótenlo. O sea, la misma expresión que dice en Tito 3:8, lo dice en primera de Timoteo y segunda de Timoteo. Ahora, obviamente ha traído a través del tiempo siempre hay esas polémicas, ¿no? Dicen que fue extraído de un himno de la iglesia primitiva. No importa de dónde lo haya extraído Pablo, simplemente tiene un camino de exhortación muy grande. Palabra fiel es esta. Entonces, ¿por qué? Porque lo único que puede transformar la vida de una persona es la palabra de Dios, nada más. Entonces, si la obra de la iglesia es continuar la parte del Espíritu Santo en la transformación del creyente, ¿qué se requiere? El Evangelio, la palabra de Dios. Entonces, Pablo aquí al decir palabra fiel es esta, él está poniendo claramente que lo que él acaba de plasmar en los versículos anteriores, el 1 al 7, es una revelación directa de parte de Dios. O sea, él está diciendo, esto que yo hablé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahí en nuestra Biblia lo tenemos, dice, pues esto es absolutamente una revelación que viene de parte de Dios. Y es ahí a donde tenemos que ponerlo como una parte prioritaria de la iglesia, ¿no? De la enseñanza, ¿no? Entonces, es ahí a donde nosotros como maestros, como pastores, tenemos que aprender a ser fieles al mensaje, ¿no? No diluirlo, ¿no? O sea, el mensaje no tiene que ver conforme a la moda, conforme al tiempo, sino conforme a la voluntad de Dios. Y Dios pone los tiempos para todo esto, ¿no? O sea, pone los tiempos que, si tenemos una idea, hoy prácticamente lo que yo enseño el sábado como que se enlaza con lo que enseño el domingo, ¿no? O sea, como que todo va así tomado de la mano, ¿no? Entonces, eso es, pues entendemos que son los tiempos de Dios, ¿no? O sea, si nosotros lo planeamos, pues no nos sale. Entonces, y le dice Pablo, quiero que estas cosas las hables con firmeza. Esa palabra firmeza da la idea de confianza, pero confianza no en uno mismo, sino en confianza en que esa palabra viene de parte de Dios. Esa es la parte esencial. ¿Por qué menciona todo esto? Porque ha tocado partes importantes de la doctrina cristiana, la bondad, el amor, la misericordia de Dios hacia los hombres. O sea, Pablo ha dejado claro aquí que la salvación ha sido por gracia, ¿no? O sea, ha dejado claro totalmente. Y la gracia que manifiesta el amor, la misericordia, la bondad de Dios hacia los hombres, ¿no? O sea, somos salvos por gracia, por el puro amor, la pura misericordia y la pura bondad de Dios, ¿no?
Pero también ha dejado claro hasta aquí la obra del Espíritu. Ya lo vimos en 2, 3 semanas hablando de la regeneración y la renovación, ¿sí? Que eso es la evidencia de la justificación, ¿no? Hemos sido justificados legalmente y el Espíritu y la guía del Espíritu, o sea, que el Espíritu esté en nosotros, es el sello de la justificación, ¿no? Hemos sido justificados por eso. Entonces, Pablo le dice a Tito: en cuanto a estas cosas quiero que hables con toda confianza. Y eso toda la doctrina pues lleva una vida ética, ¿no? Es esencial. O sea, toda la revelación de Dios a través de la doctrina pues conduce a una vida ética. Entonces aquí ya podemos poner algo claramente: la sana doctrina lleva una vida ética sana. Eso es fundamental, ¿no? O sea, Pablo se ha dedicado hasta aquí a poner la doctrina paso por paso claramente, para no solamente como un aspecto de información, sino lo que Pablo ha dejado claro, la obra transformadora del Espíritu Santo en la iglesia, ¿no? Y eso es esencial. Obviamente, si lo ponemos en el aspecto natural, si comemos bien, pues somos sanos, ¿no? Espiritualmente es lo mismo. La sana doctrina conduce a una ética sana. Entonces, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo en ti y en mí en este momento? Sanándonos, limpiándonos, regenerándonos, transformándonos, ¿no? Y Él no va a detenerse. O sea, Él es constante, ¿no? Lo que empezó en la buena obra lo culminará hasta el final. Pero, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Disponer nuestra mente, nuestro corazón a la guía del Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que vamos a empezar a ver en Romanos a partir del capítulo 9? O sea, Pablo dice que él está totalmente triste, que si él pudiera maldecirse, es anatema, es maldición, por amor a sus hermanos, y describe muchas cosas, es que ellos estuvieron expuestos a la guía de Dios y rechazaron el mensaje de Dios. Y lo rechazaron desde que salieron de Egipto hasta la encarnación de Jesucristo y su resurrección, y hasta el día de hoy. Pues hay consecuencias, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Regenerándonos, transformándonos. Nos lleva a comprender la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Dónde lo vemos? En el versículo 1, 2 y 3 de este mismo capítulo, ¿no? Ahí está. Si tú lo lees ahí en tu Biblia abierta, dices, cierto. O sea, es claro lo que está diciendo. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que la teología, la doctrina, viene tomada de la ética cristiana. De hecho, vamos a retomar en unos 2 o 3 semestres la clase de ética cristiana otra vez. Hay que volverla a dar, hay que volver a entenderla, porque es esencial. O sea, no nomás soy cristiano por lo que sé de Dios. Soy cristiano por lo que sé de Dios y que eso aplica a mi vida. O sea, se traduce en mi andar como persona, ¿no? Entonces eso ya cambia totalmente, ¿no? O sea, ya es la mente en conjunto con el corazón, con la voluntad, ¿no? Es algo muy importante. Entonces, este pasaje por eso tiene muchas implicaciones. Y le está diciendo Pablo, estas verdades, aplícalas, no dejes de hablarlas, ¿no? Dale prioridad a estas verdades, ¿no? ¿Por qué es eso? Porque solamente a través de la doctrina sana, ¿sí?, el creyente va a entender la voluntad de Dios para su vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti y para mí? Que crezcamos a la imagen y semejanza de Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios, ¿no? Más allá de todo lo que venga en anexo, ¿no? Pero la principal voluntad de Dios para ti y para mí, y la obra que está haciendo en este momento en nosotros, es esa transformación. Obviamente, pues hay muchas cosas que teníamos que tocar, pero esa es la esencia más grande, ¿no? Entonces, por eso Pablo le dice, habla con firmeza, no te detengas, con toda confianza. Y tenemos nosotros que entender que lo único que transforma a las personas
Pues es el Evangelio, no hay más. O sea, nadie va a tocar tu corazón más profundamente y te va a llevar a la reflexión que la palabra de Dios. Nadie más. Ahora, desafortunadamente, y ahí lo vemos aquí mismo, habla de genealogía, hay oposición a todo esto. Ahora, la oposición a la sana doctrina no solamente es externa, sino desafortunadamente es interna. Muchos creyentes se sienten aludidos, se sienten señalados cuando se predica cosas de ética. ¿Y por qué nos sentimos así, señalados, acusados y aludidos? Por el pecado que hay en nosotros. O sea, cuando yo digo, por ejemplo, ay, no seas chismoso, dice, ay, me vio a mí cuando me dijo que sea chismoso. No, o sea, fue tu pecadote que está ahí puesto, ¿no? O sea, es obvio, ¿no? Entonces, lo que Pablo le está diciendo a Tito aquí es que el Evangelio es eficaz, transforma, cambia. Y desafortunadamente no es un evangelio de moda, ¿no? Y yo quiero que tú reflexiones sobre eso, ¿no? O sea, si tú quieres un evangelio de moda, pues vete a otro lugar, a donde te van a hablar otras cosas más suavecitas, ¿no? Pero el verdadero evangelio, el que transforma vida, es difícil hasta para nosotros enseñarlo, como también para escucharlo, ¿no? No es fácil, ¿no? Porque cuando nosotros lo enseñamos, pues ya debemos haberlo vivido, ¿no? Ya debemos haber sido tratados con esa parte. Ahora, la oposición no solamente es interna, sino también externa, ¿no? Hay gente afuera como gente adentro que se resiste, ¿no? Ahora, ¿en dónde se ve la transformación de la iglesia en la vida real, en la vida diaria? O sea, aquí yo digo una verdad, hago énfasis en algo moralmente correcto y todos asentamos que sí. O sea, yo, por ejemplo, puedo decir, ¿verdad, hermanos, que es malo robar? Todos sí, ¿no? O sea, y la Aurora se hace así también, ¿no? Sí. Pero en la vida real, ¿qué pasa? Entonces, es ahí a donde viene el énfasis de Pablo en este tipo de enseñanzas, que la doctrina no solamente sea puro conocimiento, sino que se lleve a la vida real, a lo que te enfrentas diariamente. Ese es el punto. Por eso le dice, ten confianza que esto te va a cambiar a la iglesia. Entonces, obviamente lo que es bueno entenderlo y es bueno aceptar las cosas, sí, pero tú y yo ya debemos de estar en el camino que no solamente es meramente un conocimiento personal o un conocimiento, sino traducirlo a una vida real, a la vida cotidiana. Es ahí a donde divagamos, ¿no? Porque es ahí a donde en la vida real, en las cosas que nos enfrentamos día a día, si no tenemos como fundamento claro, que es el fundamento claro, la palabra de Dios, nos vamos a buscar otras cosas que no son. Vas a empezar a oír otras cosas que te van a llevar a sacar conclusiones. O sea, por ejemplo, vuelvo al mismo ejemplo. Todos decimos, ¿verdad que es malo robar? Sí. Pero cuando te ves en la vida real y caes en ese pecado y no tienes como fundamento la palabra de Dios, vas a tomar otras informaciones que te van a llegar a la conclusión que sí es malo robar, pero siempre y cuando permitas esto. Entonces ahí está el problema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se busca con la doctrina? Que sea esa palabra firme en nuestro corazón, que no tengas que voltear hacia ninguna otro comunicado. Eso que estoy hablando así se llama convicción. Lo que hace el Evangelio a través de la obra del Espíritu Santo es traer convicciones. Y cuando tú tienes una convicción de la verdad de Dios, tomas la palabra de Dios como un mandamiento, mas no como una sugerencia. ¿Ya vimos la diferencia? O sea, cuando tú tienes una convicción que te está generando el Evangelio a través de la obra del Espíritu Santo, lo tomas como un mandamiento, mas no como una sugerencia.
Entonces, cuando las verdades bíblicas las tomas como sugerencia, no se han hecho convicciones en tu corazón. Ahí es donde estamos. Ahora, esa lucha, ese que yo lo describo bien fácil, pues a muchos nos tarda años en entender esa parte, ¿no? O sea, hay muchas áreas de nuestra vida en las cuales estamos expuestos y que estamos trabajando y luchando con la carne, que no ha llegado a ser una convicción y todavía estamos en esa parte, ¿no? de esa lucha. Entonces, ¿qué genera el Evangelio? Convicciones. Y cuando tú escuchas la revelación de Dios, esa convicción en tu corazón te lleva a entender que es un mandamiento, más no una sugerencia. O sea, y es así enorme, ¿no? Porque cada vez que leemos la Biblia, ¿sí? Entendemos que es una parte de Dios, ¿no? O sea, regresemos al versículo número 1 ahí. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. ¿La sujeción de un cristiano es opcional o es real? Pero vamos a ponerlo claro, tú y yo batallamos a la sujeción, ¿sí o no? Y vas a batallar más porque no es una convicción en tu corazón. ¿Quién genera esa convicción? El Espíritu Santo. Yo no te voy a convencer. O sea, yo te puedo dar una enseñanza enorme y desglosarte la palabra sujeción, pero si no hay disposición en tu corazón, así está loco este cuate, ¿no? Sales de aquí diciendo, sí, amén, amén a todo, y bajas las escaleras y haces lo que quieres. Es normal. Entonces, ¿qué dice aquí? Mira, recuérdales que sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. Ay, Dios mío. O sea, ¿cómo batallamos tú y yo con la obediencia? Claramente, ¿no? Porque necesitamos que esa palabra se vuelva una convicción en el corazón. ¿Pero quién genera esa convicción? El Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué le está diciendo a Tito? Ten confianza en esta palabra, Tito, porque lo único que va a generar en la iglesia y en ti es esto, el Espíritu de Dios, la palabra de Dios. Y vuelve a decir ahí en el verso número 1, que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Qué significa eso? A ser guiados por el Espíritu de Dios. Ahí estamos, ¿no? Y ahí se suelta que nadie difame, que no hay, y al final nos recuerda la gran lucha que tenemos tú y yo, el verso número 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo y se suelta, ¿no? Entonces, por eso Pablo le dice en el versículo número 8, insiste, no te detengas. Y esa es la doctrina. O sea, si tú el domingo sales, normal es que no hice mi labor, pero si el domingo sales enojado conmigo, vamos bien, vamos en el buen camino. Si el domingo sientes que la silla se calienta en cierto momento de la predicación, vamos bien. O sea, que te pone dura y dices, ay, pero te fijas cómo la carne se resiste, ¿eso sí o no? Mira, muchos dejan de venir por eso, O sea, muchos dicen, no, ese tipo de enseñanzas no. ¿Por qué? Porque pega en la carne, ¿no? Entonces, ahora, una de las cosas que quiero que anotes ahí, que el Espíritu Santo da resultados en nosotros, genera resultados. Y esos resultados son constantes, progresivos, pero también los efectúa lentamente. ¿Qué quiere decir esto? El día de hoy eres un creyente y mañana con cierta firmeza, con ciertas convicciones, eres expuesto al Evangelio, tu transformación es segura, pero es lenta, para que me entiendas. Pero ahí vas, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no vas a hacer mañana el supercristiano. O sea, después de que termines 3 meses o no sé cuánto llevamos con Tito, no vas a ser el supercreyente perfecto, sino esto que acabas de ir asimilando, lo vas a ir reflejando lentamente, constantemente, y tú te vas a ir dando cuenta de ese cambio, ¿sí? Porque lo que nos han enseñado es que si te expones a la palabra ya eres así como que el supercreyente, ¿no? Esa es una mentira. O sea, el Espíritu Santo obra y va dando resultado, y tú te vas dando cuenta de esa transformación que va teniendo en tu vida, la vas viviendo, ¿no? ¿Cómo la vas viviendo? En el diario. O sea, ya no reacciona ante las pruebas, ante las adversidades,
ya no reaccionas de la misma manera, sino ya hay un me detengo, pienso y es diferente, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Por eso Pablo le dice, dalo con firmeza, créelo, o sea, va a haber un cambio. Entonces, ¿para qué lo menciono esto? Para que no te desanimes. O sea, tú sabes que vas cambiando, tú sabes que vas siendo transformado, pero es progresivo, es lento, ahí vas. O sea, vamos paso a pasito. Por eso dice que nos lleva de gloria en gloria, poco a poquito. Sí, no hay de que mañana ya o sea, no es que te tomes una pastilla, cuando te duele la cabeza te tomas la pastilla que dicen que en 3 minutos te quita, ¿no? Así no funciona. Es exponerte, ¿no? ¿Por qué menciono todo esto? Porque hoy desafortunadamente hay mucho doblez en la iglesia, ¿no? La iglesia cree que estar, poner una cara feliz o hacerme creer que estoy muy bien, no. O sea, tienes que entender que hay un proceso en tu vida y ese proceso no es rápido. O sea, el Espíritu de Dios, y Dios conoce nuestras debilidades, conoce nuestra capacidad y nos lleva así poco a poquito. Pero sí lo importante es que hay un cambio. Y ese cambio tú lo debes de ir viendo, ¿sí? ¿Y qué es lo que te ofrece el mundo con las cosas? Pues la rapidez, ¿no? Tómate un curso y te haces esto. Tómate un curso y te quita la depresión, ¿no? O sea, en 3 meses te quitamos lo neurótico, no te lo va a quitar en 3 meses, Dios. Te lo va a ir quitando poco a poco, pero es una realidad. Entonces, es ahí a donde nos enfrentamos a lo contrario de lo que dice el mundo, ¿no? Ven y tómate un curso para que ya no seas neurótico. No. Simple y sencillamente es paso a paso. Entonces, ¿qué es lo que hace la Escritura? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos va enseñando cómo debemos de vivir. Nos va enseñando cómo debemos conducirnos. ¿Y de dónde parte todo eso? De un principio bíblico, que ya hemos sido reconciliados con Dios. Esa reconciliación produce una transformación en tu vida. Ahora, anótala ahí, es gradual, es lenta, es de proceso, poco a poco, no te desanimes. O sea, a lo mejor vas a tener que vas a tener que sentarte 3 veces a la carta de Tito, pero te aseguro que a la tercera muchas de las cosas las vas a entender. Pero así es que el mundo los trae con el énfasis de que todo rápido, todo sencillo, tómate una pastilla y te baja de peso. No, imagínate. Es sencillo, ¿no? No, es que es lo que te dicen, ¿no? O sea, ven y vas a perder 10 kilos a la semana. ¿Quién puede perder 10 kilos a la semana a menos de que no comas ni desayunes en toda la semana, ¿no? Y eso, ni así creo, ¿no? Y eso es lo que te dicen afuera. Entonces, ese tipo de pensamiento llega a la iglesia y te dicen, mira, rápido, métete al instituto y vas a dejar. No. O sea, te metes al instituto para tu transformación, para tu renovación, pero el cambio, ¿cómo viene? Progresivo. Y la obra del Espíritu Santo en nosotros es firme, es constante, pero es lenta. ¿Por qué? Por la falta de respuesta que podemos dar tú y yo. O sea, yo quiero que reflexiones. Hoy, ¿cuántas convicciones tienes en Cristo? ¿Cuánto tiempo llevas caminando con el Señor? O sea, imagínate, ya llevas 10 años, a lo mejor tienes 6, 7 convicciones ya muy claras en tu corazón. Esas convicciones ha pasado 10 años, 15 años. Y así van a irse sumando. ¿Por qué? Porque nada de lo que viene de Dios es rápido. Lo único que Él hace en un instante es la obra de nacer de nuevo. Pero la renovación y la transformación es constante, lenta, progresiva y no se detiene. Dios no se detiene. El que nos detenemos somos nosotros. Por eso se habla de que el Evangelio es poder de Dios para transformar, para salvar, para corregir. Ahora, para nosotros como maestros es lo mismo, ¿no? O sea, podemos estar enseñando y debemos entender pues, que la iglesia no se va a cambiar y transformar en una semana, sino es progresivo, es constante, ¿no? Por eso Pablo dice, regresamos a Romanos capítulo 1, verso número 16. Romanos 1:16 dice,
porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también para que el griego. Ahora, aquí vamos a entender algo. El evangelio nos salva primeramente de la condición de rebelión a Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es lo primero que hace. Pero la obra progresiva del Espíritu nos salva de la antigua manera de vivir a través de la renovación y la transformación. Eso es importante. O sea, por eso nacemos por el evangelio y crecemos y nos renovamos por el evangelio. Entonces, la obra de salvación tiene varios aspectos. La salvación primera es la justificación, declararnos justos, todo lo que hace Dios soberanamente. Ahí nos da la garantía que es el Espíritu de Dios y empezamos tú y yo en el camino de la transformación. Y sigue siendo el evangelio que nos salva de la condición que estábamos. Versículo 1, versículo 2 y versículo 3, ¿no? Porque en otro tiempo éramos también esa parte, ¿no? Entonces por eso Pablo le dice a Tito, habla esto con firmeza. Y aquí, aunque habla, este verbo de firmeza, habla de confianza, en el griego tiene expresado un mandamiento. O sea, da la idea de un mandamiento. Da la idea cuando un rey daba un edicto y le ponía el sello de su autoridad. Entonces, ¿es la voluntad de Dios nuestra transformación? Sí. Y para eso Dios ha puesto los dones a la iglesia. Entonces, es muy importante que entendamos esto, porque si no nos sometemos a lo establecido por Dios, estamos en rebelión. O sea, nosotros no escogemos el maestro. El que lo escoge y el que lo capacita y el que lo pone es Dios. Y el maestro está puesto por Dios, establecido por Dios, constituido por Dios para hacer la obra de transformación en tu vida. Y ahí estamos en un problema. Hoy con la amplia demanda que hay, pues yo no quiero de este y ando buscando de este. Y el que pone los tiempos y en las personas, ¿quién es? Dios. O sea, ni tú ni yo escogimos estar aquí. El que hizo la obra y nos conjunta en tiempo y espacio, ¿quién es? Dios. Y así es. Entonces, el caso es este: los cretenses no escogieron a Tito. Y Tito, cuando empezó la obra en Creta, Tito dijo, ay, yo voy. No, sino, vámonos, ve ahí. Ahora, era cuestionado por joven, era cuestionado, sí, por muchas cosas, ¿no? Entonces, lo que Pablo le está diciendo a Tito, ten confianza en eso, ¿no? Entonces, para nosotros es también una cuestión en el presente, ¿no? O sea, es muy importante. No escogemos quién nos enseña, sino la voluntad de Dios es ser enseñados, y Él ha puesto en instrumentos como personas para ser enseñados. Entonces, por eso Pablo le dice a Tito que persevere en esto, que no se desanime. Porque pues sí, yo me imagino que la labor que él tenía en ese lugar era enorme, ¿no? Enorme. Entonces, lo que quiere Dios es que a través de la enseñanza seamos transformados. Y Él nos pone quién debemos de tener. O sea, vamos a entenderlo de esta manera. Yo soy el pastor ideal para ti y tú eres la oveja ideal para mí. Y si hay alguna queja, duda, ve con el Señor. Sencillo. Porque hoy es todo al contrario, ¿no? Hoy yo no quiero de Él, quiero de Él. Como si fuera al gusto del cliente, ¿no? No es así. O sea, esto funciona de esta manera. Y eso le está diciendo a Tito, predica esto con confianza. Ve y utiliza esto, no te detengas, ¿sí? Y es lo que le está diciendo aquí a Tito. Ahora, lo que Pablo le está pidiendo a Tito es su fidelidad a la revelación de Dios. Entonces, ¿cuántas veces vas a escuchar el mismo mensaje? Pues no lo sé. Dios tiene que hablarte a tu vida las veces suficiente para que entienda tu cabeza y tu corazón, ¿no? Y nosotros como maestros tenemos que ser persistentes constantemente, ¿no?
Entonces, ¿qué nos enseña la Escritura? Que para ser instruidos jamás es suficiente. Jamás digas en tu corazón, eso ya lo sé. Jamás. Cada vez que tú vengas un domingo, ven, o un día de instituto, ven con el corazón dispuesto a ser instruido. Diga, es que ese versículo 8 ya lo vi muchas veces. Ya tu corazón ahí anda mal. Porque la historia bíblica nos enseña muchas cosas. Mira, por ejemplo, cuando Dios sacó al pueblo de Israel del cautiverio de Egipto, ellos tenían que caminar aproximadamente algunas semanas para llegar a la tierra prometida. Su rebelión ante la voluntad de Dios los hizo peregrinar 40 años en el desierto. Durante esos 40 años comieron maná todos los días, todos los días. Nunca les faltó, nunca tuvieron el exceso, pero todos los días Dios fue fiel y les dio maná. Hasta que entraron a la tierra prometida, hasta que llegaron a Canaán, ellos dejaron de obtener el maná. Ok, el maná es el alimento de Dios, una provisión de Dios. Hoy para ti, para mí, podemos decir que el maná es la palabra de Dios, es la enseñanza bíblica. ¿Sí? Hoy tú y yo estamos en el mismo camino del peregrinaje desde que nacimos de nuevo hasta llegar al tiempo del regreso de Cristo, de la muerte, de lo que vaya a acontecer en nuestra vida. Pero también en nuestro corazón hay rebelión. Entonces, ¿qué nos tiene que seguir dando Dios durante todo este peregrinaje? El mismo alimento. ¿Cuál es el mismo alimento? Las mismas exhortaciones éticas una y otra vez a nuestra vida. Entonces, nunca digas esto ya no, porque ya tu corazón no está correcto. Entonces, ¿cuántas veces vas a escuchar que debes de conducirte como verdadero cristiano? Constantemente. ¿Por qué? Porque es esencial. Entonces, es ahí, mira, vamos al Salmo 119, verso número 103. Salmo 119, versículo número 103. Dice, cuál dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿Cada cuándo necesitamos tú aborrecer la mentira? Todos los días. ¿Y qué necesitamos para aborrecer la mentira? El alimento de la palabra de Dios. Entonces, aquí reafirmamos la necesidad de la enseñanza bíblica. ¿Cada cuándo la necesitamos? Todo el tiempo. ¿Vas a escuchar lo mismo? Sí. Y a lo mejor en la mañana el pastor tocó Juan y te habló de lo mismo, luego yo y toco Tito y te habla de lo mismo, al rato vienen mujeres y te dan lo mismo, porque así es Dios, poniendo ahí el énfasis. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Cuando el niño en lo natural es pequeño hay que enseñarle a comer, ¿sí o no? Constantemente, no, constantemente. Hay que, para que un niño, para que un hombre, por ejemplo, ya en su adolescencia o en su madurez pueda comer verduras, ¿quién tiene que haber enseñado a comer verduras? Pues la madre desde niño. ¿Cuántas veces? Constantemente. Entonces es lo mismo. Por eso Pablo le dice, estas palabras fieles, no te detengas. Entonces, ¿cada cuándo vamos a oír exhortaciones? Todos los domingos, toda la semana. Y Dios hablándonos, ahí poniendo el dedo. Entonces, las verdades del Evangelio son así. ¿Por qué? Porque necesitamos ser sanados tú y yo. Una de las cosas que debemos entender tú y yo, que seguimos teniendo mucha maldad en el corazón. Aún estando aquí, aún ya teniendo tiempo con Dios, hay mucha maldad.
¿Y por qué es esa exhortación? ¿Por qué es esa continuidad? ¿Por qué de parte de Dios estarnos constantemente enseñándonos? O sea, dices, es que ya cada domingo vengo y dice lo mismo, que debo de comportarme. O sea, ¿por qué dice en la segunda parte del versículo número 8? Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. ¿Qué significa esto? Esa palabra procuren significa ejercer pensamiento. ¿Qué significa esto? La renovación se inicia, se afirma y se prosigue en la manera en la que pensamos. O sea, ¿cómo pensabas antes de haber nacido de nuevo? Era un chiquero aquí adentro, ¿no? ¿Qué hace el Espíritu de Dios hoy? Esto que hoy estás pensando se va a ir con la fuerza del Evangelio, con la intervención del Espíritu Santo, se va a ir en obras correctas. ¿Qué quieres? Obras correctas, caminar correctamente con Dios. Entonces, por eso Pablo le dice, procure, que significa ejercer pensamiento. La palabra ocuparse significa estar delante, gobernar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los que hemos creído debemos ser gobernados por los pensamientos nuevos que produce la palabra de Dios. Los pensamientos nuevos que produce el Evangelio en ti. En pocas palabras podemos decir la vida santa. ¿En dónde empieza la santidad? En la mente, en el cambio de pensamiento. Para eso es la predicación. Por eso el Señor Jesucristo dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará ¿qué? Libre. Entonces es fundamental. Entonces la sana doctrina o la palabra fiel lo que hace primeramente es impedir la entrada del error, del engaño, y conducir a la vida santa y justa. O sea, no solamente rechazas lo que dice esto, no, sino te conduce a las cosas buenas. Ahora, todo esto que estoy hablando, como lo dije hace un momento, no es rápido, no es en automático, no es porque ya eres creyente, ya piensas de manera diferente, es un proceso constante, lento, pero firme en ti. O sea, tú te vas a estar dando cuenta cómo vas avanzando con Dios. Entonces esto va más allá de cuestiones emotivas. O sea, puedes salir hoy muy inspirado hoy por un mensaje que te dio mucha inspiración, pero la vida real te va a regresar a lo mismo si no hay convicciones. ¿Y cuántas veces hemos salido bien motivados, bien inspirados, que sientes que hasta si te ponen al diablo lo conviertes, ¿no? Y a los 3 días ya estás peor. Entonces es normal, tienes que tener cuidado. Porque esto que estoy hablando no es de emociones, esto que estoy hablando no es de entusiasmo, sino de realidades, o sea, tranquilo. La renovación es algo que te lleva a perseverar en el camino de Dios. Vas perseverando. La santidad es progresiva, pero es constante. Entonces, una de las cosas que genera la falsa enseñanza es el desánimo.
Te cansas, dices, porque te dicen que puedes cambiar rápidamente, ¿no? Que si te lees el Salmo 119 todas las noches, no, hombre, te transformas, ¿no? Ya llevas 3 meses leyendo y sigues igual o peor. Entonces, eso te lo dicen para crear una falsa expectativa en ti que no es real. El camino es lento. Y esto no solamente es de buena intención, de buenos deseos, es de constancia, de firmeza. Ahora, una de las cosas que te hace entender esta constancia y esta firmeza es que el único fiel en todo esto a tu vida es Dios. La gente te va a defraudar. El hombre es así. O sea, tú sabes que estás expuesto a la palabra de Dios y el que está haciendo la obra en ti es Dios mismo, ¿no? No es el pastor, no es la doctrina, sino es Dios obrando en ti, tomando la palabra de Dios como ese instrumento, ¿no? Porque si ponemos los ojos en las personas nos van a defraudar. Yo por eso les he dicho, si yo soy tu pastor, todo te faltará, ¿no? Pero si pones los ojos en aquel, nada te faltará, en el que nos llamó a ti y a mí, ¿no? Y eso es bien importante, ¿no? Entonces, ahí es donde la sana doctrina te lleva. El verdadero mensaje te lleva a poner a cada quien en su lugar. O sea, el hecho de poner a Dios sobre todas las cosas y reconocer que todo viene de Dios, no quiere decir que no reconozcamos las autoridades puestas por Dios. Son cosas diferentes. Hay un pasaje para terminar si nos da tiempo, que nos ilustra bien esto. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 17, verso número 11. Lucas 17, versículo número 11. Es un pasaje que hemos leído muchas veces, que nos habla acerca de la ingratitud del corazón de los hombres, aún obteniendo de Dios. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostrad a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró sobre el rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, ve, tu fe te ha, ¿qué le dice? Tu fe te ha salvado. Vamos, bueno, más allá del milagro de la sanidad, vamos a enfocarlo en el camino del agradecimiento. Una persona que es instruida en la sana doctrina y que está el Espíritu Dios trabajando en él, aunque es progresivo, lento, constante, va generando agradecimiento en su corazón. Eso es fundamental. Hoy en día, en toda esta locura doctrinal que hay, en todo este abanico de falsas enseñanzas, lo que han generado es una falta de agradecimiento a Dios, hablando de que Dios está implícito en la obra de la iglesia. O sea, Dios estableció estos lugares como parte de la instrucción hacia su misma iglesia. Entonces, hoy desafortunadamente se ha olvidado eso. ¿Por qué? Porque no hay agradecimiento a lo que Dios hace. O sea, ¿a qué punto quiero llegar? Y nomás lo tomo como reflexión para introducirlo bien dentro de 8 días. Hoy la iglesia no ama a la congregación para servir a la congregación, entendiendo que es la voluntad de Dios que nos sirvamos unos a otros. O sea, parte de la renovación, de la transformación que Dios hace es eso. Hoy todos llegamos aquí con la necesidad que otro nos atienda, pero no llegamos aquí con la necesidad en el corazón de atender a otros.
Y es parte de la falta de crecimiento, de la falta de convicciones en el corazón. Entonces, cuando Pablo le dice a Tito, las buenas obras, se está refiriendo a una iglesia agradecida con Dios. Y la iglesia agradecida con Dios está agradecida con todo lo que Dios ha provisto. Y lo que Dios ha provisto para tu crecimiento, para tu edificación, es la congregación. Si no hubiera este lugar donde nos reuniéramos, aquí tenemos un espacio adecuado, correcto, estamos en silencio, podemos dedicarnos 50 minutos a ser instruidos, a ser enseñados. Pero atrás de esto, ¿qué hay? Un montón de requerimientos. Y Dios, obrando en la iglesia, pone que esos requerimientos sean cumplidos por unos pocos. Porque esta congregación es sostenida por unos pocos, en muchas áreas. Financieramente, en áreas de servicio, poquitos son los que son. Porque los muchos dicen, yo quiero que me atiendan. Entonces ahí yo lo dejo de tarea, porque el entender esto es entender que estoy siendo renovado y transformado por Dios. Porque si nada más vengo aquí y me siento creyendo que soy digno de recibirlo, ahora, como no hay una convicción en tu corazón, ya empezaron un montón de pensamientos en ti. Ya estás justificándote. Ya estás poniendo 1000 cosas que no son reales. La realidad es una. Debe de haber un agradecimiento. Por eso Pablo le dice a Tito, Pablo le dice, para que los que creen en Dios procuren ocuparse, ¿en qué dice? En buenas obras. Entonces, ahí lo dejo porque mira, si nosotros convocamos hoy para venir a limpiar, llegan los mismos. Si nosotros hoy convocamos para traer una participación de un donativo, son los mismos los que llegan con el donativo. Y así estamos en todo. No entendemos, porque hay dureza en el corazón. Primero lo mío, primero mi satisfacción, primero mis placeres, primero mis deseos, y si alcanza. Y la iglesia no es eso. Entonces, ya lo veremos con un poquito más de profundidad dentro de 8 días, pero esa es la esencia de esto. Cuando Pablo le dice, insta fuertemente, no quites el dedo del renglón, pues hacer una evidencia de la sana doctrina, es la evidencia de un comportamiento sano. Y una de las cosas del comportamiento sano se ve aquí. Porque de lo que somos aquí, normalmente nos comportamos allá afuera. Por eso le dice, para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Terminamos, ya son las 10 de la mañana, se va 10:05, ya me pasé, se va rapidísimo. Si Dios nos da vida, nos vemos el día de mañana. Empezaremos el capítulo 9 de la carta de los Romanos. Ahí estaremos como 3 meses en Romanos, no, como unos 5 meses, yo creo, entre Romanos 9, 10 y 11, que es el mismo bloque que estaremos viendo. Si Dios nos da vida, lo vemos mañana. Recuerden que hoy en la tarde, 3:30 de la tarde, hoy aquí, hay reunión de jóvenes, 3:30 de la tarde, de manera presencial. ¿Ok? Dios les bendiga. Buenos días a todos.